Les invito, amados hermanos, a que tengamos una reflexión de la palabra en segunda carta de Pablo a los Corintios. Segunda carta de Pablo a los Corintios. Para entender un poquito el versículo que vamos a leer, vamos a recordar algo que reflexionamos hace unos días atrás acerca de un hombre que había caído en pecado en la iglesia de Corinto. Corinto es una ciudad. En la ciudad había una iglesia local que se reunía, que se congregaba, y dentro de ella había un hombre creyente que había caído en pecado, en un pecado grave, un pecado de fornicación, pero aún escandalizaba a los que no creían en Cristo. Eh, la iglesia allí en Corinto, inicialmente la reacción fue de indiferencia, fue pasiva, fue de tolerancia hacia el pecado, cosa que Gracias. provocó la reacción, Pártelo con hambre. Gracias. cosa que provocó la reacción de Dios a través del apóstol Pablo, diciendo que no estaba bien esa clase de quietud, de pasividad, y que debía haber una reacción frente al pecado, y que este hombre debía ser puesto aparte por su pecado. Cosa que al leer 2 Corintios se hizo. Ellos obedecieron a la carta enviada por el apóstol Pablo. Entonces, 2 Corintios capítulo 2, versículo 4, está explicando por qué él escribió lo que escribió en 1 Corintios, porque él les envía esa carta donde les dice que no está contento con la actitud de ellos y lo que había en el corazón del apóstol Pablo cuando escribió. Dice, porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas, no para que fueseis contristados, sino para que supieseis cuán grande es el amor que os tengo. Está diciendo, si yo les escribí, lo que me motivó a escribirles acerca de la situación, esta anomalía que había en la iglesia de Corinto, lo que me motivó fue el amor por ustedes. Pero quiero que se fijen en qué había en el corazón del apóstol Pablo. ¿Qué dice que había? Tribulación, angustia, lágrimas, y muchas lágrimas, dice. Y quiero que pensemos hoy acerca de dos clases de tristeza. Dos clases de tristeza. Esta tristeza, este dolor que estamos viendo el apóstol Pablo, en el corazón del apóstol Pablo, es un dolor por la obra de Dios, un dolor por aquello que es de Dios y que está siendo de alguna manera afectado, dañado por un pecado. Es el amor de un siervo, de una persona que ha dedicado su tiempo, oración, trabajo a la obra de Dios, y quien ama aquello que Dios ama, su iglesia. Y estando en esta condición, él siente tristeza, dolor, pero no un dolor que lo lleva a la amargura, sino un dolor que lo lleva a la acción. ¿A qué lo llevó ese dolor en el corazón de este siervo, el apóstol Pablo? A enviar esta carta. Usted lo puede leer, si no ha leído, quiere recordarlo. 1 Corintios 5 es resultado de ese dolor en el corazón del apóstol Pablo. Entonces vemos una tristeza producida por Dios mismo, resultado de amar a Dios y la obra de Dios en el corazón del siervo. Es la tristeza que vemos en el versículo 4. Pero vayamos al versículo 5. Estamos allí en 2 Corintios capítulo 2, versículo 5. Pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí solo, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. ¿Qué está diciendo aquí? ¿Qué está diciendo? Está diciendo que esta situación, este pecado causó tristeza a toda la iglesia, afectó a toda la iglesia, pero también que los hermanos, debido al pecado expuesto y que antes no habían reaccionado, ahora sí estaban reaccionando y que habían reprendido al hermano por su pecado.
le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Y sigue diciendo el versículo 7, así que al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle. Ya ha pasado un proceso, ya ha habido un tiempo en que él ha estado aparte, ha tenido un proceso de restauración, de sanidad espiritual. Y dice, ahora es tiempo de que le perdonen, de que le consuelen, para que no sea consumido de demasiada tristeza. Miren, él antes, 1 Corintios 5, estaba contento en su pecado, estaba plácido, nada lo preocupaba, pecaba y antes la iglesia le rodeaba, le confortaba, le decía que había libertad. Ya reacciona la iglesia como debe reaccionar, ya él siente el dolor en su corazón. Entonces, cuando estaba tranquilo, estaba mal, porque estaba tranquilo pecando. Pero ahora que está intranquilo, que está triste, que está quebrantado, está bien. Bien, no en el sentido de que el pecado está bien, sino está bien porque es la actitud que debemos tener cuando caemos en pecado. Qué triste y qué mal que cuando un creyente caiga en pecado, un pecado como en la parte sexual, se sienta tranquilo. La evidencia de que soy un verdadero hijo de Dios es que no estoy tranquilo pecando. Entonces, este hombre dice, perdónenle para que no sea consumido de demasiada tristeza. En ese caso, la tristeza es necesaria porque es parte del proceso de sanación, porque la tristeza lo que hace es mostrar que realmente fallé a Dios, pequé contra Dios, ensucié mi vida, hice cosas terribles en contra de mi Dios, cosas que no debía haber hecho jamás. Y obviamente eso va a traer en mí no alegría, dolor. Y está bien sentir dolor cuando he fallado, cuando he pecado contra Dios. Lo que no estaría bien en ese caso sería sentirme bien cuando peco. Pero lo mejor es como dijo el apóstol Juan, hijitos míos, no pequéis. Hijitos míos, no pequéis. Esa es la voluntad de Dios, que no pequemos. Pero hay un proceso cuando pecamos que debe pasar, que debe ser parte de esa sanidad espiritual. Y es donde la tristeza producida por la luz alumbrando mi pecado es necesaria. Entonces vemos una tristeza en el siervo, en el apóstol Pablo, al ver la iglesia afectada por un pecado, pero también vemos la tristeza en el hombre que está pasando por un proceso de arrepentimiento, de dolor, de quebranto. La pregunta es, si has caído en pecado, ¿tienes dolor por lo que hiciste o te sientes tranquilo? Preocúpate si pecaste y te sientes bien. Preocúpate, porque o estás muy mal con Dios, o has cerrado tus oídos a la voz del Espíritu de Dios, o tal vez no eres hijo de Dios. Tal vez no eres hijo de Dios. Pregúntale a Dios, habla con Dios, reconcíliate con Dios. Allí en 2 Corintios, donde estamos, capítulo 7, versículo 9. Desde el 8, mire el versículo 8. Porque aunque os contristé con la carta, mire el efecto que tuvo la carta, está hablando de 1 Corintios, sobre la iglesia. Porque aunque os contristé con la carta, no me pesa, dice el apóstol. Aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó. Ahora, dice versículo 9, me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento. ¿Lo están viendo? Entonces, estamos hablando de dos clases de tristeza. Una tristeza, podemos decirlo, fruto del trabajo de Dios en el corazón, fruto del Espíritu de Dios
mostrando, fruto de la palabra de Dios haciendo efecto en el corazón. Entonces, ahí vemos una tristeza según Dios. Volvemos al versículo 9. Ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento. Porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Y el versículo 10. Porque la tristeza que es según Dios, ¿qué produce? Amargura, resentimiento, lejanía de Dios, distancia de Dios, abandono de la iglesia. ¿Qué produce esa tristeza según Dios? Produce arrepentimiento. Entonces, si tú has pasado por periodos de tristeza, de dolor, de quebranto, aún que te llevan a la depresión, revisa si esa tristeza es según Dios, porque si no es según Dios, debe ser rechazada. Y debo aún pedirle perdón a Dios, porque la tristeza que según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse. O sea, la tristeza en sí que lleva al arrepentimiento es de Dios, no es pecado sentir tristeza, cuando esa tristeza me lleva a acercarme a Dios. Versículo 11. Porque he aquí esto mismo, de que hayáis sido contristados según Dios, qué solicitud produjo en vosotros, qué defensa, qué indignación, qué temor, qué ardiente afecto, qué celo, qué vindicación, en todos habéis mostrado limpios en el asunto. Están viendo el resultado de la tristeza según Dios. El resultado de la tristeza de según Dios es bendición para la persona y para la obra de Dios. Es bendición para las familias que tienen una persona que está pasando por este proceso de arrepentimiento. Es bendición. Miren las cosas que menciona aquí. ¿Qué trajo? Solicitud. ¿Qué trajo? Defensa. ¿Qué trajo? Indignación. ¿Qué trajo? Temor. ¿Qué trajo? Ardiente afecto. Trajo celo. Trajo vindicación. Esto es lo que Dios quiere que haya en las personas que han llegado a pecar, que han llegado a tener un distanciamiento con Dios, que han llegado a dejar a su Dios, que haya este quebranto, que haya este dolor, que lleva a todo esto a la bendición. ¿Cómo saber si la tristeza que estoy pasando es según Dios? Si me acerca a Dios, es de Dios. Si me aleja de Dios, no es de Dios. Así puedes distinguir si es una tristeza de origen divino que Dios colocó, que Dios me está despertando acerca de algo, o es de origen del mundo, de la carne, de Satanás, pero no de Dios. Allí dice, versículo 10 al final, dice, pero la tristeza del mundo produce muerte. ¿Ven la diferencia entre la tristeza según Dios, es una clase de tristeza, y la tristeza del mundo? La tristeza de Dios produce vida, arrepentimiento, cercanía a Dios. La tristeza del mundo produce muerte. ¿Cómo puede ser la tristeza del mundo? Cuando yo estoy en este mundo, enfrento situaciones difíciles, pérdidas, enfermedades, conflictos con personas, situaciones conyugales difíciles, situaciones con hijos complicados, cantidad de cosas. Pero cuando mi corazón se fija en ese problema, de manera que dejo de fijar la mirada en Dios, esa tristeza me lleva a la muerte, en el sentido de que me lleva a la depresión, me lleva a la amargura, me lleva al resentimiento,
me lleva a distanciarme de quien necesito precisamente estar cerca en mi momento de dolor. Hay dolores, tristezas que llevan a la persona al final del camino, es amargura. Al final del camino está distanciado de Dios porque sintió que no valió la pena. Pero esta es la tristeza que es según muerte. Atención, cuidado, porque todos estamos expuestos al dolor, todos estamos expuestos a sentirnos tristes, cansados, todos en algún o varios momentos de nuestra vida. Lo que no está bien es no tomar los recursos divinos para afrontar las situaciones que vivimos. Y cuando no tomamos los recursos divinos para afrontar las situaciones que vivimos, es cuando nuestro corazón se llena de cosas que no son según Dios, sino son según el mundo. Un creyente, un hijo de Dios, una persona que ha estado por años en la iglesia, puede experimentar esta clase de tristeza que produce muerte. Sí, puede suceder. Pedro, cuando bajó del arca y dijo, Señor, manda que yo vaya a ti sobre el agua, comenzó a caminar. Cuando fijó los ojos en Jesús, caminaba sobre el agua. Cuando fijó los ojos en las olas y en el viento fuerte, comenzó a sumergirse. Eso hace la tristeza que produce muerte. Nos sumerge, nos hunde, nos inunda de cosas negativas. Entonces la pregunta ahí es, cuando yo estoy pasando por cualquier momento difícil, ¿dónde está mi mirada? ¿Dónde está mi confianza? Y si he llegado a sentir esa clase de tristeza que me amarga, que me lleva aún a señalar a Dios, a reclamar a Dios, que estoy viendo que cada vez me alejo, me distancio más de Dios, que cada vez leo menos la Biblia, que cada vez menos me apetece congregarme, que cada vez menos me apetece orar. Cuidado, porque esto no es de Dios. Y de esta tristeza sí tenemos que arrepentirnos. Mire lo que decía, la tristeza que según Dios produce arrepentimiento, de que no hay que arrepentirse. Pero la pregunta es, la tristeza del mundo que produce muerte, ¿no tendremos que arrepentirnos de ella? Cuando es resultado de que quité mis ojos de él, cuando es resultado de que no he tomado las herramientas espirituales que él me da para afrontar las situaciones difíciles, cuando tengo un Dios tan grande y maravilloso que me sostiene y puede sostener bajo cualquier circunstancia, cuando tengo un Dios que es fiel, ¿no es necesario arrepentirme por haber llenado mi corazón de esa clase de tristeza? Yo creo que sí, yo creo que sí. Y la pregunta entonces ahora es, ¿cómo está tu vida hoy? Si estás pasando por un momento difícil, ¿qué clase de tristeza tienes? Si es una tristeza según Dios o es una tristeza según el mundo. Y es necesario entonces arrepentirse. Venir al Señor. Pedirle perdón. Pero si has caído en pecado y tú no te sientes cómodo, no te sientes bien, te sientes sucio, hay dolor en tu corazón, es resultado de que el Espíritu de Dios está obrando en tu corazón. Escucha la voz de Dios. Él quiere traerte hacia Él. El proceso implicará algo de dolor, sí, pero ese dolor es para sanar, no para dañar. Ese dolor es para levantar, no para quebrantar. Ese dolor es para edificar, no para echar abajo lo que Dios quiere hacer. Gracias a Dios
que nos permite ver un poco más de su palabra. Y te invito a que cierres tus ojos, a que ores al Señor. Cierra tus ojos. Dios, gracias por tu palabra. Tú sabes, Señor, las situaciones que podemos estar enfrentando en casa, los esposos, los padres, los hijos, los hermanos, cualquier rol que tengamos en casa, o situaciones laborales, situaciones en la iglesia con hermanos, cantidad de cosas que pueden pasar, que pueden traer a nuestra vida tristeza. Y Señor, la tristeza en sí no es mala. Es mala cuando ella me distancia de ti, cuando me hace bajar la mirada de ti, cuando olvido, Señor, la paz que tú quieres que yo viva, cuando olvido el espíritu que me habita, cuando olvido y me alejo de su palabra, cuando produce en mí tanta rencor o rabia que me distancia de ti. Dios mío, perdóname si he sentido esa tristeza, si me he dejado inundar de algo así. Pero te doy gracias porque cuando he pecado, cuando he hecho algo malo, la tristeza que produce Dios, esa tristeza que me dice que no estoy bien, esa tristeza que me señala el pecado, viene de Dios y me lleva a acercarme a Él. Señor, quiero escuchar tu voz, quiero ver lo que me quieres enseñar. Y gracias por el trabajo que haces en nuestras vidas, porque siempre tu voluntad y tu propósito es que estemos cerca y no lejos, que seamos levantados, no destruidos, que crezcamos en ti. Dios, gracias. Oramos en el nombre del Señor Jesús. Amén.